Empezamos, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Vamos entonces a darle la palabra a Víctor. Como Ujú. siempre, Víctor expone y después intervenimos nosotros. Muchas gracias por su Ujú. asistencia hoy. Y feliz Semana Santa Bueno, también. Disfruten, no, sí. no se azoten. Bueno, hoy vamos a entrar a un tema muy interesante y controvertido que es el diagnóstico en el caso del hombre de los lodos. Hoy vamos a revisar qué es lo que Freud dice al respecto y también lo que Ruth McBrusvik, que lo analiza años después, el diagnóstico que ella da. Y posteriormente, en otra exposición, vamos a revisar lo que Lacan dice al respecto del diagnóstico de Freud del caso del hombre de los lobos. Y en una tercera reunión vamos a hablar de lo que Maleval, Jean-Claude Maleval y Miller hablan sobre el caso. Entonces, son puntos de vista diferentes y me parece muy, muy interesante por eso también para pensar cómo está, tanto por la época, diferentes momentos históricos, en cómo se pensaba la clínica, los diagnósticos que se daban en ese momento, lo que se plantea hoy o lo que se planteó en un momento, porque Lacan lo vamos a revisar en los 50, 60, más recientemente en los 80, y también podríamos pensar y cómo, qué diagnóstico, si es que eso vale, pensaríamos ahora para este caso. Entonces voy a empezar por Freud. En los capítulos 6 y 7 es cuando Freud se aboca a establecer un diagnóstico del caso. En el capítulo 6 se titula La neurosis obsesiva, el capítulo 7 Erotismo anal y complejo de castración. Para abordar el diagnóstico de este caso hay que recordar algunos puntos esenciales que Freud planteó desde el inicio. Por ejemplo, el dar cuenta de la neurosis infantil y que toda neurosis de un adulto, eso es lo más importante, se edifica sobre su neurosis de la infancia. Esa es una hipótesis muy, muy, muy interesante que Freud trata de llevar de comprobar en este caso. En el capítulo 6 Freud empieza haciendo referencia a los 4 años y medio. Recordemos que el sueño lo tuvo a los 4 años y a los 4 años y medio seguía presentando una actitud rebelde, irritable, de angustia, y seguía sin mostrar ninguna mejoría. Por eso su madre decide hablarle sobre la Biblia, sobre la historia sagrada. Le pide a la nana que le muestre y le cuente un libro con ilustraciones de la Biblia. Y él se fija especialmente en el tema eh, de sí, era la idea de orientarlo, de edificarlo, pero cuando él se conecta con la historia de la Biblia y la religión, empieza a hacer una serie de rituales obsesivos que consistían en que para poder dormir, él tenía que besar todas las imágenes sagradas que había en la habitación, después rezar y persinarse él y persinar la cama, y todo este ritual iba encaminado a evitar tener sueños de angustia. La zoofobia inicia a los 4 años. A los 4 años y medio cambia para la zoofobia a una neurosis obsesiva que dura hasta el 10.º año. Es variable, en algunos momentos más intensa, después disminuye, pero de los 8 a los 10 años vuelve a cobrar una gran intensidad. Eh, el tema es que él se conecta especialmente con la historia de la pasión. Y esto lo mueve muchísimo porque finalmente lo que provoca es una gran indignación del niño en contra de Dios.
por pensar que él, Dios, había permitido el sacrificio de su hijo y también de que si había maldad en los hombres era porque Dios no lo había evitado porque tenía el poder de hacer a los hombres buenos. Pero en estos cuestionamientos sobre Dios, había pensamientos intrusivos que él no podía controlar. Se preguntaba si Cristo tenía trasero, si Cristo defecaba. Y bueno, esta era una gran tormenta, sabemos, esta situación de la neurosis obsesiva. Ahora, Freud liga todo este periodo de la neurosis obsesiva a lo que sucedió con él en el desarrollo sexual. Recordemos que hubo la seducción por parte de la hermana y después hubo una situación con su nana. Él la ve que está limpiando los pisos, la ve en esa posición y entonces el niño se para delante de ella, saca el pene y orina. Y entonces la nana le dice, bueno, pues si los niños que hacen eso, pues se les corta. Es ahí donde Freud dice, parece que es donde queda instalada la amenaza de castración. Y esto que iba en un sentido sexual, digamos, apuntando hacia lo genital, lo que ocurre es que hay una interrupción que toma dos direcciones, una simultáneamente, una es el sadismo que se dedica a martirizar animales pequeños, gusanos, y por el otro lado, fantasea ser azotado, pero especialmente ser azotado en el pene. El sadismo, dice Freud, viene por la identificación arcaica con ese padre que él pensaba originalmente, y el masoquismo porque había elegido al padre como objeto sexual. Entonces es muy interesante pensar que al mismo tiempo se está dando, por un lado, una identificación y una elección de objeto, dos diferentes vías simultáneamente hacia el mismo objeto. Freud afirma que el sueño de los lobos, que viene a develar la observación de la escena primordial, lo podía haber llevado progresivamente hacia ese estadio genital, pero que en ese momento esa situación lo hubiera llevado a adoptar una posición femenina, es decir, homosexual, ante el padre, identificándose con la madre, pero en lugar de eso hay un narcisismo por la masculinidad, es decir, hay algo en donde viene a sobrevalorar el pene y eso lo lleva en otro sentido, que es por un lado la angustia de castración y por el otro lado se produce el efecto contrario. En lugar de haber una progresión en el modelo freudiano, se produce una regresión a un estadio más primitivo y desde ahí donde viene el desplazamiento del padre por ser comido por un lobo. Ahora, para hablar en este momento, cómo Freud pensaba la situación, decía, si lo queremos pensar desde la conciencia, no podemos explicar lo que sucede. Sin embargo, planteando desde la teoría del inconsciente, nos encontramos con que hay una escisión psíquica. Freud plantea la coexistencia de tres aspiraciones sexuales que tenían como meta al padre sin que una tuviera conocimiento de otra. Estas tres son, primero, en lo inconsciente, una actitud homosexual. Por otro lado, otra corriente es una regresión, un retroceso a nivel del canibalismo. Ahorita vamos a ver qué es esto. Y por el otro lado, la actitud masoquista, que es anterior a las otras dos y que fue siempre la aspiración dominante. Las tres corrientes tenían metas sexuales pasivas, se trataba del mismo objeto, idéntica emoción sexual, pero se había plasmado a partir de una escisión que podemos ver esos tres niveles. Ahora, con respecto a lo canibalístico, posteriormente, en el mismo texto, Freud nos dice, me he visto precisado a considerar como la primera organización sexual reconocible la llamada canibálica u oral,
en que aún domina la escena el originario apuntalamiento de la excitación sexual en la pulsión de nutrición. Es ahí donde viene todo este aspecto de la devoración del miedo al lobo. Ahora, volviendo a la historia sagrada, es lo que viene a confrontarlo con todas las fantasías que había tejido el niño, pero a partir de lo que la nana le había contado, primero le había dicho, los niños vienen del padre, las niñas vienen de la madre, tu hermana nació de tu mamá y tú naciste de tu papá. Pero al saber, por una parte, de la madre de Dios, cayó en la cuenta de que los hijos nacían de la mujer. O sea, la primera teoría se venía abajo. Por el otro lado, supo que José era el padre de Cristo, pero que al mismo tiempo no era su padre, no era su verdadero padre, porque el padre de Cristo es Dios. Ambos descubrimientos vienen a debilitar el lazo de ese gran padre que él había creado en su primera infancia y eso lo llena de furia y toda esta furia la vuelca en contra de Dios. Es decir, lo que él al mismo tiempo provoca con este enojo con Dios es si a Dios lo pone a distancia, eso va a permitir que no se sustituya al Padre por Dios, que es un primer momento interesante en la vida de un niño. Dios, el gran Padre, que es el Padre de todos, y él dice no, él se enoja con Dios y entonces sigue conservando la relación y la fantasía de ese Padre que era todo para él y él pensaba que también él era todo para el Padre. Y, y algo pasó aquí. Déjenme ver qué pasó aquí, que se me fue todo. No, ya. Perdón, pero es que me y aquí estoy, y aquí estoy. Ya. Bueno, entonces, no, aquí se me va. ¿Qué pasa? Déjenme, tengo que cerrar esto. Perdón, ¿eh? Pero es que tengo que volver a abrir el documento. No te preocupes, tranquilo, eh, toma tu tiempo. Tomo mi tiempo, al fin Y que está abriendo, está abriendo. Espero que este venga completito. No sé qué me pasó con el otro. Vamos bien, vamos bien. Ya, parece que sí, vamos bien. Voy a abrirlo todo completamente. Ya está. Seguimos aquí, ¿verdad? Hola. Ay, sí, creo que aquí estamos. ya Sí, cerré. estamos No bien. sé. Hola, hola. Sí, sí, sí. Estamos Ya bien, pensé que sí, sí, se. Perdón, perdón. Estamos Aquí todos, estamos. estamos estamos bien. todos. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? Sí, Qué aquí bien. estamos, aquí Sí, aquí estamos. estamos. Bueno. Eso es bueno, es buena señal. Bueno, seguimos. Toda esta cuestión religiosa y este conflicto permanente con Dios y el Padre se viene a resolver porque a los 10 años le contratan un preceptor, un maestro, que, con el que hace una gran transferencia y entonces como que se produce un movimiento, era alguien que no creía en la religión, que cuestionaba mucho los ritos de religiosos, y él se conecta mucho con este hombre y con estas creencias, y entonces viene a provocar esa sustitución, ese gran debate entre el Padre y Dios. Acepta a este preceptor como un sustituto del Padre, era mucho más cercano y era alguien a quien él admiraba, y entonces es eso lo que provoca una cierta estabilidad en la neurosis obsesiva que había recrudecido en los últimos 2 años.
La base de toda la angustia, dice Freud, era el aceptar que tenía una actitud femenina frente al varón. Mm, Eh, de esto se protegió primero con la religión y después, cuando abandonó la religión, se dedicó de una manera intensa a todo lo que tenía que ver con lo militar. Eso fue como Freud dice, hay dos procesos sublimatorios que se encaminan de esa manera, pero lo que es importante es y lo que siempre está de base es actitud femenina, pasividad, homosexualidad que crea un gran conflicto y que no puede aceptar. Cito a Freud, pero sería un gran error suponer que tras la cancelación de los síntomas obsesivos no quedaron como secuela efectos permanentes de la neurosis obsesiva. El proceso había llevado a un triunfo de la fe beata sobre la crítica investigadora y había tenido como protagonista a la represión de la actitud homosexual. De ambos factores resultaron desventajas permanentes. Desde esta primera gran derrota, el quehacer intelectual quedó gravemente dañado. Es interesantísimo esto porque este Freud, un hombre que era muy inquieto, era un niño que investigaba, de pronto esto queda completamente interrumpido y de hecho esto es algo que lo lleva a una pasividad intelectual también en la vida adulta. Pero hay otra parte que también quedó afectada. Es interesante, Freud dice, es la homosexualidad lo lleva por una parte toda la investigación que tenía en ese sentido sexual, es cortada y entonces todo lo relación con lo intelectual queda bloqueado. Y por otra parte, también Freud, recuerden que dice, la homosexualidad sublimada es la base del vínculo social. Y entonces, al quedar afectada también esta parte, quedó con una vida social seriamente limitada. Y esto es de las cuestiones que Freud plantea como que suceden en la neurosis infantil y que se conservan en las secuelas en la vida adulta. Eh, Ahora, en el capítulo 7, voy al capítulo 7, erotismo, erotismo anal y complejo de castración. De acuerdo con Freud, la neurosis obsesiva nació sobre el terreno de una constitución sádico-anal. Ahora, es interesante porque en este momento Freud va a centrar toda la idea sobre su teoría de la libido y las fases de la libido, y especialmente la neurosis obsesiva como algo que queda fijado en la fase anal. Pero Peter Guy dice en la biografía que hizo de Freud, las palabras con que inició el análisis El hombre de los lobos fueron estas. Estafador judío, le gustaría darme por detrás y cagarse en mi cabeza. Es decir, esto estaba presente por todos lados, ya vamos a ver otras variantes. Entonces, Freud pone énfasis en la relación que tiene el erotismo anal en la neurosis obsesiva, donde las múltiples pulsiones, mociones pulsionales de la vida sexual quedan capturadas ahí y también de la vida anímica. Es ahí donde él llega a establecer una relación, pero es muy importante seguir la pista de que es una relación libidinal entre el dinero y la caca. Es mm, decir, el dinero puede tener otra connotación, pero si entra al terreno de lo divinal, ya esto empieza a ser otra cosa, en donde hay una serie de equivalencias, en donde la relación con el dinero tiene que ver con la expulsión, con la retención y dice Freud, el valor que se le da originalmente al excremento en la infancia es después el valor que se le va a dar al dinero cuando se conserva esta relación libidinizada con el dinero. El hombre de los lobos tenía una relación complicada con el dinero, había recibido él la herencia del padre, del tío. Dice Freud, se le podía calificar fácilmente como un derrochador y al mismo tiempo se le podía considerar como un avaro. Él no tenía ni la menor idea de cuánto es lo que gastaba de dinero por la gran herencia que tenía y que disponía sin tener ninguna idea de lo que estaba haciendo.
Desde pequeño él le dio un significado especial a las heces y en ocasiones presentó problemas de retención, sobre todo cuando tuvo una institutriz inglesa con la que no se llevaba muy bien. Cada vez que iba a dormir con esta institutriz, el niño tenía problemas de incontinencia en la noche y se hacía caca y él parecía que no le molestaba mucho, más bien lo disfrutaba, era como una especie de reto hacia esto. También tenía con momentos de mucha emoción evacuaciones espontáneas cuando tenía algo que lo emocionaba y relacionado también con esto, sufrió una gran constipación que lo acompañó prácticamente durante toda su vida, incluso cuando llegó al análisis con Freud, era uno de los síntomas principales. Eh, Decía él que el mundo se le escondía tras un velo. Esto lo vamos a ver de manera interesante cuando entremos a la microhistoria y al tema de los lobos y los lobisones. El mundo se le escondía tras un velo y solo cuando él defecaba era el momento en que se corría ese velo y que él se integraba al mundo. Pero para que era la gran problema, la constipación, que se tenía que provocar lavativas constantemente. De hecho, cuando llega con Freud, en ese momento viajaba con un chofer y con un enfermero, y el enfermero le aplicaba un par de lavativas a la semana y era la manera en que podía defecar, porque de otra manera no podía hacerlo y era algo que le incomodaba mucho. Dice Freud, en los años que duró el tratamiento analítico no se produjo ninguna evacuación espontánea, o sea, durante 4 años. Ujú. Se limitó a forzar evacuaciones 1 o 2 veces a la semana mediante lavativas o purgas. Desde la neurosis infantil tuvo problemas intestinales eh, y durante el análisis también adoptó una posición muy pasiva y una de las defensas que él tenía era ante cualquier intervención que hacía Freud, él ponía en duda y disertaba si era así o era de otra manera. Dice, esta es forma característica de la neurosis obsesiva y lo que marca detrás de todo esto es una gran pasividad, una forma, la duda, una forma de provocar una inmovilización. Es decir, por más que Freud interpretaba, él permanecía exactamente igual. Dice, es el medio predilecto de las resistencias en la neurosis obsesiva, la duda. Ahora, aquí Freud es interesante lo que hace porque ya al final del tratamiento prácticamente dice, pensé que este problema de la constipación intestinal era un problema histérico. Y entonces aquí Freud vuelve a lo que había planteado en 1895 sobre las neurosis mixtas, que por lo general las neurosis no se dan de forma pura, pero las neurosis mixtas lo que implican es que hay dos corrientes que van hacia el origen, la causalidad, y que son diferentes, que se dan simultáneamente y que tienen procesos psíquicos distintos, pero al mismo tiempo. Esto yo insisto mucho porque nos va a ayudar mucho a comprender cómo Freud pensaba las cosas, no en esta relación de conciencia que hay una secuencia, una cosa después de la otra. Pueden ocurrir las cosas más contradictorias, sino dos, tres cosas contradictorias y estar actuando simultáneamente a nivel inconsciente sin que una corriente tenga conocimiento de la otra. En estos casos, dice Freud, había por un lado una neurosis obsesiva que era la que imperaba, pero en esa neurosis obsesiva había un síntoma histérico y este era el síntoma histérico. Y ve cómo Freud dice, así como lo había resuelto en otros casos, es decir, con las pacientes histéricas, hice lo mismo. Entonces cito a Freud, dice, prometí al paciente el pleno restablecimiento de su actividad intestinal. Mediante esta declaración conseguí que su incredulidad se expresara francamente y tuve luego la satisfacción de ver disiparse su duda cuando el intestino empezó a intrometerse en el trabajo.
y en el curso de unas pocas semanas recobró su función normal durante tanto tiempo menoscabada. Es decir, su gestión. Tu Es decir, gestión. hay histeria, hay histeria y esto seguramente se le va a quitar y ¡fum! Se le quitó. Y es interesante porque esto es al final del tratamiento, el primer periodo de análisis que es 1910-1914. Cuando después va a regresar 1919-20, unos meses a un segundo periodo de análisis con Freud, el motivo por el que llega es por la constipación, uno de los grandes motivos. Es decir, que duró 6 años y después volvió el síntoma. En este caso, los síntomas intestinales responderían a la concepción infantil más antigua de que los niños nacen por el ano, el comercio sexual es por el ano, y entonces esto también lo que mantiene es la idea, la creencia de que no hay diferencia sexual, es la negación de la diferencia sexual y claro, a los 4 años con el sueño es cuando el niño, esa creencia que había permanecido hasta entonces, con el sueño es cuando se manifiesta, que él ya capta esa diferencia y que al mismo tiempo es inaceptable para él esa diferencia. Dice Freud, se decidió a favor del intestino en contra de la vagina. Mm, La primera reacción que tuvo fue de rebeldía ante ese descubrimiento. Luego la aceptó. Esto es interesantísimo, pero sin que una acción cancelara la otra. La acepta y la rechaza al mismo tiempo. Es decir, que subsistieron dos corrientes opuestas, una que abominaba la castración, otra que estaba pronta a aceptarla y consolarse con la feminidad como sustituto. Pero hay una tercera corriente, la tercera corriente más antigua y profunda, que simplemente había desestimado la castración, con lo cual no estaba todavía en cuestión el juicio acerca de su realidad objetiva, seguía sin ninguna duda siendo la más activable. Y entonces aquí es cuando viene este mecanismo de la desestimación que sigue el camino de la represión, pero tiene una acción más contundente. Ahora pensemos, el sueño a los 4 años, después viene este periodo de rebeldía a los 4 años y medio año después. Pero ¿qué sucede medio año después del 4 y medio, a los 5 años? Viene la famosa alucinación infantil. ah, La voy a leer. Tenía 5 años, jugaba en el jardín junto a mi niñera y tajaba con mi navaja la corteza de uno de aquellos nogales que también desempeñan un papel en mi sueño. De pronto noté con indecible terror que me había seccionado el dedo meñique de la mano, derecha o izquierda, de tal suerte que solo colgaba de la piel. No sentí ningún dolor, pero sí una gran angustia. No me atreví a decir nada a Laia. Distante unos pocos pasos, me desmoroné sobre el banco inmediato y permanecí ahí sentado incapaz de arrojar otra mirada al dedo. Al fin me tranquilicé, miré el dedo y entonces vi que estaba completamente intacto. Esto es interesantísimo porque es una de las partes centrales que va a analizar Lacan en una forma un poco, bueno, muy original. Y Freud agrega, tenemos derecho a suponer que esta alucinación cayó en la época en que se decidió a reconocer la realidad de la castración y acaso estuvo destinada a marcar precisamente ese paso. Qué interesante apreciación clínica. Es a partir de un momento desesperado que se produce este pasaje a lo alucinatorio en la infancia y eso que se produce como alucinatorio es lo que le permite y crea un puente para aceptar finalmente lo que se resistía a reconocer. A partir de la alucinación del dedo seccionado, recordó el relato. Esto es muy importante porque esto lo va a tomar Maleval como uno de los puntos centrales para discutir el diagnóstico del hombre de los lobos. Dice, a partir de la alucinación del dedo seccionado, recordó el relato de un pariente que había nacido con 6 dedos en un pie y a quien al poco tiempo le cortaron ese miembro, de donde dedujo que las mujeres no tenían pene porque se los habían quitado al nacer. Esta cuestión del pariente de 6 dedos hay que recordarlo
para un par de exposiciones. El padre era una amenaza en esa época, tenía una actitud ambivalente. Por una parte, lo identificaba con el dios cruel y por el otro lado lo protegía. Y aquí hay algo que también nos vamos a encontrar, pero hasta el final, dos, tres, cuatro exposiciones, que va a ser sobre la fantasía y la realidad. Este debate entre fue real lo que vio o lo fantaseó. Y en estos casos, recordemos que Freud tenía como un principio que atraviesa toda su obra y más bien su práctica clínica. El fundamento era recordar, llenar las lagunas del recuerdo. Mm, Ahí donde había una laguna, era necesario recordarse uno de los objetivos principales de la terapia analítica. Ahora, cuando Freud se encontraba que por los sueños, los recuerdos, las experiencias que se relataban en el análisis, la historia personal, la ontogénesis, no daba cuenta para poder llenar esas lagunas del recuerdo, ¿qué hace Freud? Va a la filogénesis. Es mm, lo que hace principalmente Tótem y Tabú, ¿verdad? Que es en medio de este análisis del hombre y los lobos. Lo voy a leer a Freud. Es indudable que hacia esa época el padre había devenido para él aquella persona terrible de quien amenaza la castración. El varoncito tiene que cumplir aquí un esquema filogenético y lo lleva a cabo, aunque sus vivencias personales no armonicen con él. En este punto, la herencia prevaleció sobre el vivenciar accidental. En la prehistoria de la humanidad, era sin duda el padre quien ejecutaba la castración como castigo, atemperándola más tarde en circuncisión. La identificación del padre con el castrador adquirió sustentatividad como la fuente de una intensa hostilidad inconsciente hacia él, acrecentada hasta el deseo de muerte, y también como la fuente de los sentimientos de culpa sobrevenidos a modos de reacción. Es decir, Freud lo que nos va a decir es, si él no lo vivió, si él no lo vio, seguramente eso en muchas generaciones anteriores ocurrió y fue transmitiéndose de tal manera que ahora aparece como fantasías, como angustia, pero es algo que realmente en algún momento sucedió. Y Freud llega en algún momento al extremo de decir, bueno, si no es lo que sucedió, lo que él vivió, seguramente fue lo que pudo ser fantaseado en una generación anterior. Esto es muy criticado desde su época. Pocos biólogos, pocos analistas le siguieron el paso, tomaron distancia. A Freud no le importó y siguió siempre con esta idea, ontogénesis, filogénesis. Y esto también nos lleva a la parte extrema, que era uno de los debates que él tenía en este caso con Jung, porque Jung lo que viene a plantear es, por un lado, la libido no es sexual y por otro lado, es a partir de los mitos y comprender los mitos que podemos dar cuenta de las fantasías y lo que ocurre en la infancia. Y Freud dice, no, es a partir de lo que ocurre en la infancia y del núcleo, por ejemplo, el complejo de Edipo, el complejo de castración, que nosotros podemos interpretar los mitos. Entonces, es ahí donde Freud apunta a decir, primero toda la ontogénesis y luego la filogénesis. Jung dice inconsciente colectivo, las generaciones, eso se transmite, y bueno, ese era el gran debate y el gran problema entre Freud y Jung. Ahora, otro punto importante para considerar las reflexiones que va a haber sobre el diagnóstico posteriormente es cuando Freud le avisa que el análisis va a terminar. Dice Freud, el paciente de quien trato aquí se atrincheró durante largo tiempo tras una postura inabordable de dócil apatía. Escuchaba, comprendía, pero no permitía aproximación alguna. Su horror a una existencia autónoma era tan grande que contrastaba todas las penurias de la condición de enfermo. Resolví, no sin orientarme por buenos indicios en cuanto a la oportunidad, que el tratamiento debía terminar en cierto plazo, independientemente de cuán lejos hubiera llegado. Eh, Déjenme ver que ya me perdí. En ese hubiera llegado. Ya, aquí está.
de este último periodo de trabajo en que la resistencia desaparecía por momentos y el enfermo hacía la impresión de tener una lucidez que de ordinario solo se alcanza en estado hipnótico, provinieron también todos los esclarecimientos que me permitieron inteligir su neurosis de la infancia. Posteriormente, Freud, al final de la vida, de su vida, el último que escribió en Análisis Terminable e Interminable, afirma que ese mismo recurso lo empleó en otros casos clínicos, pero que reconociendo que debe ser algo que se adopte de una manera muy medida porque debe indicarse únicamente en el momento adecuado. Como él mismo lo expone en ese momento, dice, el león salta solamente una vez. Este punto va a ser muy controvertido porque es ahí donde se habla de los restos de transferencia que quedaron y que posteriormente cobraron otro sentido. Este otro sentido es el que voy a ver rápidamente con el suplemento a la historia de una neurosis infantil de Freud, que es 1928, es escrito por Ruth McBrusby, que es la analista con la que Freud derivó al hombre de los lobos. Entonces, pensemos que si el análisis con Freud fue de 19 al 20, Freud en ese momento no le cobró, ya estaba en una situación crítica, no le cobra por la consulta, y no solo no le cobra, sino a partir de entonces él crea una colecta en verano cada año para darle dinero y apoyarlo económicamente durante 6 años. Y él, bueno, es una condición extraordinaria para el análisis también. Y cuando él va derivado, él busca a Freud nuevamente en 1926. Freud acababa de ser operado y no podía atenderlo, no estaba en condiciones de atenderlo, y lo deriva con Ruth Marbruschi. Ella no le cobra tampoco honorarios, entonces hay condiciones extraordinarias en este caso. Y los dos lo que se habla es como, claro, si este hombre aportó tanto al análisis, algo se le tiene que retribuir. Ahí hay también un tema con respecto a lo que hablábamos del dinero y la posición que él toma con respecto a su nombre, con respecto a Freud, que queda en una transferencia prácticamente toda su vida. El análisis con Ruth Brusvik duró 5 meses, y bueno, llegó en una situación lamentable. Él llegó diciendo que era víctima de un daño que le habían provocado el extirparle una glándula sebácea de la nariz, le habían perjudicado y le habían dañado la nariz de una manera irreparable. Entró en una periodo delirante con respecto a la nariz, se compró una polvera en donde constantemente se estaba revisando la nariz y se veía la nariz dañada y se polveaba la nariz por la calle, por todos lados. Preguntaba a la gente que estaba cercana a él que cómo veía la nariz, no veía nada porque no tenía nada, y bueno, él estaba obsesionado con su nariz. Es interesante pensar esto a partir de que hay una visita de su madre y cuando llega la madre él ve que tiene una verruga en la nariz. Y entonces le dice que por qué no se la trata, queda ahí prendido a la verruga de la madre, y también la mujer en ese momento tenía una verruga en la nariz, su esposa. Entonces él hay una mimetización y toma una cuestión del lado femenino, eso que estaba siempre por debajo, pero con una represión brutal, y eso se transforma en una obsesión delirante, hipocondríaca, sobre la nariz, y también en esa época se da de que hay una visita otro dentista, se hace sacar un diente y era el diente sano. Después viene toda una cuestión con los dientes y finalmente saca otro diente, pero un deambular entre médicos, entre dermatólogos y dentistas. Y esta misma actitud la había tenido anteriormente cuando tenía mucho dinero, pero con los sastres. Pero lo curioso del caso es que él iba con un sastre, quedaba inconforme con el sastre
y con ese sastre que había quedado inconforme, regresaba y regresaba y no solo regresaba a sentirse inconforme y a reclamarle, sino que además le daba unas grandes propinas. Entonces era una situación de estar en una cuestión de reclamo permanente, pero al mismo tiempo regresando al mismo sitio. Esto mismo hizo con dermatólogos, hizo con dentistas, con médicos en este periodo hipocondriaco, que es cuando lo recibe Ruth Brusby. Dice, fue un periodo hipocondriaco en que estaba constantemente preocupado por su salud, visitó dentistas, dermatólogos, médicos. Que fue un análisis difícil, dice que ese paciente que era honesto y descrito por Freud de una manera, para ella era un hombre muy hipócrita, constantemente la alababa de su técnica, de la manera de proceder en el análisis, y que además era muy deshonesto por esta situación de que él recibe unas joyas que supuestamente valían mucho, no tienen tanto valor como él pensaba, pero era cuando Freud le daba dinero, hacía las colectas, y la mujer le recomienda que no le diga nada a Freud porque de esa manera le va a quitar el apoyo que le está dando, y entonces él guarda en secreto esto y sigue recibiendo los apoyos de Freud, que no era gran cosa, pero era la actitud la que tenía ahí como un hombre deshonesto y reconocible al paciente que había visto Freud. Había un cambio importantísimo. Entonces, es un periodo complicado porque además en algún momento le confiesa a ella que él está seguro de que ella va a reportarle a Freud todo lo que ocurre con él, y que él también está seguro de que él, más que un paciente para Freud, fue alguien especial, que no era como un paciente cualquiera, y que, en pocas palabras, era el paciente preferido de Freud, y más allá que eso. Ella lo cuestiona y le dice, oye, pero ¿alguna vez estuviste con la familia de Freud? ¿Los conoces, no? Y el círculo cercano a Freud, ¿no? Entonces lo hace ver que lo que tiene es una gran fantasía de ser el paciente preferido y el más cercano de Freud. Y eso empieza a cambiar las cosas de tal manera que él empieza a reacomodar su transferencia con Ruth Brunswick. Es interesante también que desde el momento en que llega con ella, lo primero que le presenta es el sueño de los lobos. Y durante todo el análisis son diferentes versiones del sueño de los lobos. Es decir, él queda prendido a un personaje, a una idea de la cual no puede deshacerse. Y de hecho dice Ruth Brunswick, mi sensación era de que yo era una intermediaria entre él y Freud durante todo ese análisis. Ahora, voy a ir ya al diagnóstico. Hay muchísimo material, pero voy al diagnóstico. Me parece muy interesante cómo ella establece el diagnóstico. Dice, el diagnóstico de paranoia requiere otras pruebas que las suministradas por la historia misma del caso. Se trata de una paranoia de tipo hipocondriaco. Sus ideas de enfermedad constante se les puede denominar delirio. La paranoia es una enfermedad monosintomática delirante. Se advertirá que, si bien en este caso tratado pertenece sin duda a esta categoría, de todos modos, la idea hipocondríaca solo sirve de pantalla. Esto es muy interesante. La idea hipocondríaca solo sirve de pantalla a las ideas persecutorias que se ocultan detrás. De este modo, si bien la forma es hipocondríaca, el contenido total de la psicosis es persecutorio. Está hablando de psicosis, psicosis persecutoria. El paciente sostenía que había sido intencionalmente dañado de su nariz por alguien que le tenía inquina. Ahora, los principales puntos del diagnóstico son: uno, el delirio hipocondriaco; dos, el delirio de persecución; tres, la regresión narcisista; cuatro, la ausencia de alucinaciones en presencia de delirios, importantísimo para establecer el tema de la paranoia, tal vez a diferencia de la esquizofrenia; ligeras ideas de referencia, ausencia de deterioro mental y el cambio de carácter. La naturaleza monosintomática de la psicosis significa que, fuera de su nariz y cuando hablaba de cualquier otra cosa, el paciente se muestra completamente sano. Era únicamente ese punto que tocaba el aspecto delirante lo que lo coloca de ese lado, pero que era prácticamente lo que lo ubicaba en la vida, ¿verdad?
La diferencia de anteriormente era que había una identificación, se puede pensar histérica, con la madre, y en este caso la identificación no era histérica, era una identificación psicótica. El rol femenino había invadido completamente, lo había invadido y era la realidad que él vivía. Era una personalidad enferma, no estaba disociada, pero no es que representara a la madre, él era la madre, ese era el tema. Y reúne en esta idea lo que Freud ya había trabajado con él y seguramente ya sigue las pistas de Freud. Hay detrás un masoquismo, hay homosexualidad, hay pasividad y todo esto finalmente llevan a que haya un estallido psicótico, paranoico, que finalmente llega a estabilizarse, pero aquí es interesante porque no es estabilizarse. Aquí se habla como que hubo un periodo psicótico con todas las características de la psicosis, pero después pasó este periodo psicótico, se restableció, su estar en el mundo volvió a ser diferente y lo último que ella dice sobre su impresión, dice, no es posible prever si el paciente quien se encuentra bien desde hace un año y medio, lo seguirá estando en el futuro. Me siento inclinada a pensar que su salud depende en gran medida del grado de sublimación que sea capaz. Vean qué manera tan interesante de resolver en ese momento tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes debates es, a ver, ¿hay psicosis? ¿No hay psicosis? Y entonces, cómo se puede explicar los delirios, la paranoia y lo que presenta en una neurosis? Es ahí a donde nos encaminamos, hacia donde nos encaminamos. Bueno, pues vamos a hablar del caso. Mm. Bueno, abrimos entonces la discusión. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, por favor, pueden levantar la mano así también. Yo les puedo ver desde acá. Bueno, tal vez voy a empezar yo para este. La impresión que me da a mí es que hay tantísima fantasía, ¿verdad? Es un caso poblado realmente de fantasmas por todo lado, o sea, desde la infancia, desde la pura infancia. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que esta activación también fantasmática se da aún más con el pasaje que tuvo por los mismos psicoanalistas, por los mismos psicoanalistas que le pedían dibujos de los lobos o pues que con esto solo hacían realmente congelar o incluso reforzar, digámoslo así, estos fantasmas que lo poblaban. Entonces, como que no había una posibilidad nunca de situarse propiamente frente a todo lo que a él le sucedía. O sea, de alguna manera subjetivarse frente a todo lo que le pasaba precisamente por esto. Y en ese sentido también me parece que la parte del dinero, teniendo él también toda esa fantasmática con respecto al dinero, esta cuestión de no cobrarle, de que McBrunswick tampoco le cobró, y de que Freud hiciera colectas también, pues en realidad, ¿desde dónde podía él resituarse? Ujú, ujú. Si en realidad otros estaban haciéndose cargo de lo que él debía pagar. Y bueno, y Sí, nada más los ujú. analistas. Claro, pero y lo que estaba de trasfondo, él ha aportado tanto al psicoanálisis que hay que retribuirle a él de alguna forma. Claro, Ujú, y el asunto es que ha aportado precisamente con todos sus síntomas. El asunto es que, es que
cómo aportando con todos sus síntomas hay que retribuirle todo eso y entonces qué pasa con ese trámite a nivel de la posibilidad de tramitar esto simbólicamente, ¿verdad? Había una Cuando culpa en el Ujú. psicoanalista ahí. ¿Ah? Había una culpa en el psicoanalista. Sí, claro, habría que ver ahí qué pasó con esta dimensión de la expoliación, digamos, que le hicieron a él los rusos y que pareciera que, quién sabe por qué, habrá que ver el fantasma de cada analista y cómo actuó, de tal manera de que se pusieron a pagar lo que se le quitó y con esto también se pusieron a pagar lo que él debía. Y hay aquí algo interesante que, y de hecho se trabaja, y es algo que no comenté, que dice Rusby, que él lo que queda y lo que viene a analizar son restos de transferencia no analizados con Freud. Ujú, Es decir, la transferencia que quedó con Freud, y es ahí donde hay un hilo conductor interesante, que incluso algunos llegan a plantear que el episodio psicótico que hace en este análisis con Ruth Brusvik es propiciado por esto que estás diciendo, no se le cobra, es el paciente que ha aportado tanto al psicoanálisis y además se le hace una colecta. Todo esto es lo que finalmente lo lleva a hacer un episodio psicótico años después. Hay quienes sostienen esta hipótesis que es interesante. Ujú, ujú, ujú. Sí, a mí me parece como muy, muy lógico esto, ¿verdad? De que él finalmente, lo no tramitado viene a revertirse, digamos, y a volver desde lo real, precisamente porque en realidad quienes están haciéndose cargo de él, son esas personas que están asumiendo el pago. Son ellos. ujú, ujú, Él no se está haciendo cargo de él mismo. ujú. Sí. Ujú, Literalmente, no se está haciendo cargo, o sea, no se está ni siquiera manteniendo económicamente él mismo. Y con esta cuestión, porque además de la cuestión psicótica, diría yo que hay un rasgo aquí psicopático propiamente en esta cuestión de que aparecen esas joyas y resulta que hay que ocultárselo a Freud porque si no, Freud va a hacer, a echar mano o mejor dicho, le va a dejar de hacer las colectas, pues ujú. supongo que ya tiene con qué sostenerse. Entonces, esta mentira sostenida también, y pareciera que también sostenida por Ruth McBrunswick, pues lógicamente ahí también fortalece un cierto rasgo psicopático que se mantiene también durante toda la vida de él, con esta cuestión de estar vendiendo sus dibujitos. Hay algo interesante ahora que no comenté en memorias de él sobre su análisis con Freud, que dice que ya para concluir el análisis, Freud le dijo que para resolver el tema de la transferencia era importante que el paciente le diera un regalo al analista. Y entonces él le lleva una estatuilla a Freud de regalo y dice, después de muchos años vi que en las fotos que sacaron del consultorio de Freud en su escritorio estaba la estatuilla que yo le regalé. Ujú, Entonces, ahí había toda una serie de cuestiones ahí en los intercambios interesantes. ujú. Era otra época, otra clínica, pero Sí, eh, para que no haya transferencia hay que regalarle algo al analista. sí, sí, impresionante eso, Yo creo que sería al revés, ¿no? Que ahí te por quedas ahí supuesto. enganchado. Sí, Ujú, que se quede enganchado, exactamente, sí. Sí, es interesante. Sí, realmente es un caso tan vasto, ¿verdad? Tan lleno a mí me parece fenomenal la escritura de Freud, por otro lado, ¿verdad? Es impresionante la elaboración ujú. de un caso, o sea, cómo se puede aprender de Freud, de cómo se elabora un caso y cómo se expone incluso un caso. ¿Rocío? Hola, en algún momento decías
que había un diagnóstico, ¿no se está oyendo? Sí, ¿verdad? Sí se Sí, oye, ¿no? sí, sí, se está Sí. oyendo. Ah, un diagnóstico diferencial porque sentaba no había alucinación, presencia del delirio. Ujú, ujú. Mm, a diferencia de la esquizofrenia, quisiera o sea, si puedes elaborar un poquito más porque me perdí. Sí, sí, en el caso, por ejemplo, de Schreber, que se pensaba que era una paranoia, finalmente terminó siendo una esquizofrenia de tipo paranoide. Y una de las cuestiones importantes fue todo el proceso de deterioro y de alucinaciones que se presentaron al final del caso. Y entonces sí hay una diferencia importante y se habla mucho de esta cuestión de la paranoia, esta cuestión no sintomática, bueno, sintomática que es es solo un aspecto en donde se barren completamente, pero ese aspecto gira toda su vida alrededor de ese aspecto. Pero puedes hablar de otras cosas, estás hablando con alguien que no parece paranoico. Y por otro lado, el tema del delirio, que era todo apuntando a la parte de no representar a la madre, sino ser prácticamente la madre, es decir, posicionarse, es decir, esto que dice Lacan sobre el psicótico, ¿no? A ti, tú no te puedes quitar tu nombre y ponerte otro nombre y dices, ahora yo me llamo tal. No es tan sencillo. Un psicótico sí lo puede hacer. Ujú, Pero un Ahora, lo histérico interesante de también, esto, perdón, pero desde la histeria también, Clara, se te cortó un poquito otra vez. que desde la histeria también se puede pensar esa identificación totalmente. E incluso la crisis psicótica también puede ser como Clara, perdón, Clara, ¿por qué no lo escribes? Es que vieras que se te corta mucho. ¿Por qué no lo escribes y lo leemos? no, pues qué raro. Ahora sí me oyen bien. No, es que no te No. entendemos. no, Mejor escribes tu intervención porque así la podemos leer. Sí, entonces toma tiempo. sí, no se oye, no se oye bien, Es que no se entiende, sí, no se entiende no porque se se entiende. corta Ujú, muchísimo. sí. No, lo que iba a aclarar era que me parece interesante es el episodio psicótico del hombre de los lobos. No Mm. es que hubo una psicosis, se quedó instalado en la psicosis, porque sabemos qué ocurrió después en su vida, sino que fue un momento, que eso es también clave para los otros, para el debate que va a hacer Maleval sobre era psicótico o no, porque puede haber estallidos, episodios psicóticos que no corresponden a lo que es propiamente la psicosis, pero Mm. la manera en que se presenta y se manifiesta es tal cual como si fuera una psicosis. Eso es lo interesante, ¿no? A ver, lo intento. ¿Me escuchas mejor? No, Clara, tienes que escribirlo porque no se te entiende. Claro. A A ver, a ver si lo logras escribir y lo mandas ahí para leerlo. Sí, Ok. Sí, esta cuestión del diagnóstico es muy interesante y realmente, pues, no solamente para este caso, sino para la categoría de psicosis en general, digamos. Creo que si trae si produce tanta duda, digamos, y tanto debate también, es porque la categoría misma no es tan clara, digamos. Ujú, ujú, Si la categoría en psicoanálisis estuviera tan clara, pues es como hacer un checklist, digamos, pero en este caso, o sea, este caso realmente irrumpe
en el ámbito del psicoanálisis como un gran cuestionamiento, como un gran signo de pregunta sobre la psicosis, Ujú, o sea, sobre lo que caracterizaría realmente a la psicosis. Porque si se puede tener episodios psicóticos aislados, por decirlo de alguna manera, y no corresponder esto a una psicosis, entonces, ujú. ¿Cómo explicarlo? ¿cómo explicarlo exactamente? Ujú, ujú, Siendo un episodio psicótico como tal, ¿verdad? No, no una alucinación histérica, digamos, o elementos que muchas veces presentan las histerias, que presentan disociaciones, que presentan incluso alucinaciones visuales, ujú, y que corresponderían verdaderamente a una histeria, pero si hay elementos propiamente de corte puramente psicótico, pero aislados, entonces, ¿de qué estructura estamos hablando? ujú. Sí, me parece muy interesante ver, precisamente estamos hablando de un diagnóstico que se hace en 1928. Es decir, Ujú, es la experiencia y en ese momento que era la clínica que se practicaba y cómo se pensaba la clínica. Ahora lo ujú, interesante es que, por eso les decía, ahora vamos a Lacan 1950, 60 y después vamos a Maleval Miller 1980 y luego nos preguntaremos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pero bueno, vamos a ir siguiendo los pasos de cómo pensar la clínica con fenómenos por ejemplo, la alucinación infantil. Hay, ujú, hay momentos en los niños en donde se producen aspectos alucinatorios que no indican que haya una psicosis infantil, que es sí, parte. Lo que dice Freud aquí, esto fue el proceso el puente que le ayudó a dar ese paso, fue a través de una alucinación. ujú, Ujú, sí. Sí, eso es muy, muy interesante. Y esto de las alucinaciones en la infancia, que se plantea incluso desde, no solamente desde Melanie Klein, sino incluso desde Anna Freud, que plantea, ¿verdad?, que puede haber regresiones y que ese tipo de alucinaciones en la infancia se pueden dar y que incluso permiten resituar al infante para dar un segundo paso en su desarrollo. ujú, ujú. Sí, sí. O las crisis en adolescentes también. Las crisis en las personas adolescentes también, exactamente. Que muchas Ujú, veces el problema es que son inmediatamente medicados, ¿verdad? Sometidos a la psiquiatría, y entonces el problema también es que ahí queda algo impreso también como una marca cuando ya el sujeto entra a estar en la corriente discursiva del psiquiatra, porque ujú, hay, ujú, hay elementos ahí también muy de sugestión. ¿Verdad? De nombrarse, o sea, ujú, en medio de un conflicto, digamos, lógico, que se presenta con su identidad en la adolescencia, venir a ser nombrado por un psiquiatra con un diagnóstico, esto es algo muy, muy grave, digamos, es algo muy grave y que deja una marca muy fuerte también. Es como pasa con la infancia, en realidad. Ahora, por ejemplo, que se diagnostica diestra y siniestra el déficit atencional, por ejemplo, entonces resulta que ahora hay déficit atencional hasta en la gente adulta. ujú, ujú. Sí, Porque sí. ya es como en la crisis misma de identidades, resulta que es muy fácil apropiarse de esa identidad que te da un diagnóstico. Y eso lo ve uno hasta, por ejemplo, en Instagram. Un montón de gente de estos influencers se ponen a hablar y hablar de diagnósticos, por ejemplo, y vemos la cantidad de comentarios de gente que se identifica con esos diagnósticos y, se, y, Ujú. y empieza a nombrarse a partir de esos diagnósticos. Pareciera como que viene a sustituir a su nombre propio, incluso, a convertirse en un nombre propio. Sí, yo no sé si recuerdas tú la tesis
de Ana Lucía Argüelles, le Ajá. hizo en un hospital psiquiátrico. En ese hospital psiquiátrico había un pabellón que era únicamente de mujeres y prácticamente todas estaban diagnosticadas como esquizofrénicas y están diagnosticadas como, pues les dan medicamentos para esquizofrénicas, están dopadas y así permanecen prácticamente toda su estancia y Ana lo que hizo fue, trabajó con algunas de ellas y en la medida en que fue trabajando después se convirtió en una consulta externa y está registrado en la tesis que el diagnóstico estaba completamente errado. Sí. No se trataba de esquizofrenia. Vemos el orden ético que se pone en juego ahí, porque el decir eres esquizofrénica y te dan medicamentos de esquizofrenia, pues te mandan a tu casa que te cuide la familia y te inhabilitan para todo lo demás, ¿verdad? Ujú, Claro, y de esta otra manera había cosas muy fuertes que trabajar, evidentemente, clínicamente, pero que fuera de los medicamentos para esquizofrénicos y con otro tipo de trabajo, pues estas mujeres llevaron otra vida y se pensaron de otra forma. ujú. Está en juego muchísimo en este tema del diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Está en juego muchísimo y, por ejemplo, ahora con el síndrome del espectro autista también, pareciera que, Mm, porque hay diagnósticos que uno podría decir que hasta de moda se ponen, ¿verdad? De una cierta época para acá, se ponen de moda ciertos diagnósticos. El síndrome del espectro autista está en este momento de moda y entonces ahora resulta que todo lo que el psiquiatra no logra explicarse así a primera vista, entonces viene a meterse ahí, ujú, viene sí. a meterse ahí porque realmente no, sí. No, pero todo esto detrás está, que es, y que lo que me parece más lamentable, ¿no? La clínica con niños medicados, Ujú. pero que es algo ya cada vez más frecuente. Y pienso, y en una clínica infantil debe ser realmente excepcional el niño que realmente necesita medicamento. Así, excepcional. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, no sé si se da así en España y en México, en Colombia, en Costa Rica, por ejemplo, hay colegios privados donde hay una persona enfermera de planta que pasa todos los días repartiendo la medicación de los niños y niñas en las aulas. Así estamos. Sí, sí, porque es una exageración. Realmente ahora la consulta psiquiátrica de niños y niñas es pero algo masivo, porque ya, ya no se soporta, al niño no se le soporta, en una clase no se le soporta. Entonces, cualquier niño que esté Ujú, dando algún problemita de algún tipo, que tenga problemas de conducta o que simplemente no se concentra o lo que sea, no se piensa que puede haber un conflicto familiar que es verdad a lo que la persona infantil está respondiendo, sino que de una vez se le plantea que debe ir a un psiquiatra o a un neurodesarrollista, se llama ahora también a los neurodesarrollistas y entonces de ahí salen medicados. Fíjate que yo voy a corroborar esto que te voy a decir, pero pienso que alguien me dijo, no sé si es aquí, especialmente en Cataluña, que está prohibido la medicación a niños. Ah, qué bueno, sería genial. Lo voy a averiguar y ya la próxima vez, porque me parece que por ahí es donde se deben enfocar las políticas de salud Salud, y claro. no al revés. Ujú, Ujú. sí, sí. Sí, eso sería fenomenal, porque aquí es una exageración. En Costa Rica es una exageración la medicación a niños, a niñas, adolescentes, por ejemplo. Pasan medicados, aquí pasan medicados. Y ahora, bueno, lógicamente las personas adultas, las cifras son altísimas, Sí. pero Ujú, altísimas. O sea, lo que gasta la caja del Seguro Social aquí en medicación psicotrópica es impresionante. Realmente ujú, ujú. el consumo de drogas
de este tipo es impresionante. Pero además todo lo llevan es un problema personal, no es de la estructura y de la manera en Exactamente. que, No es- eh, y no sí, es sí, social, sí. exactamente, de ninguna manera. Tiene que ser la cuestión individualista, el enfoque individualista y punto. Ni siquiera Ujú, ujú. familiar, porque ni siquiera a la familia llegan, mucho menos a un entorno social para nada. Sí, sí, sí. Yo no sé si Clara, que ya veo que Clara entró por otro lado, Clara, si ¿Me querías, oyes ya? ¿Ahora ah, sí? ahora sí. Parece que sí. Tuve que reiniciar el teléfono. No, Ah, era precisamente lo que se dijiste, Víctor, porque toda esta identificación con la madre, toda la preocupación por la nariz es muy femenina y una Sí. posición. Entonces, lo que yo quería decir en ese momento era que a veces esa de yo no de Luis e hijo. No, a ver, sí. hacelo más despacio porque también hay problemas a ver, más despacio, tal vez. Ahora sí, A ver, sí, así, Es- viste, ahora sí se oyó perfectamente. sí, yo iba a comentar algo que necesito claro de la posible contenido que él presenta a de la identificación con la red y toda la Posible preocupación contenido que tiene que él presenta de qué? la identificación con la madre. Ay, no, alguien que haya no. entendido, por favor, que pueda interpretar. Mm. Oh, no, olvídalo, ya veremos otra clase. Tengo que con esto. Deberías escribirlo, Clara. Es que no, ni siquiera me deja en la chat, si no lo hubiera hecho. Ah, Ya. no te Priscila, ¿me dejes. escuchas? Sí, sí, sí. Priscila, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok, es que estoy manejando, pero me pareció interesantísimo lo que mencionabas antes con respecto ahora a esta cuestión que llaman el espectro autista, ¿verdad? Ajá. Porque esta cuestión de irse, esa denominación, ¿verdad? Me convierto en un diagnóstico, pero además, te lo digo porque es una cuestión que me pasó en un caso donde la paciente esposa me dice que ella está segura que el marido es Asperger, porque ha visto muchos videos sobre eso y ya convenció al marido de que él es Asperger. Entonces, Ajá. imagínate esta cosa, ¿no? Tan, tan loco, digo yo, ¿verdad? Aparte de que no es un diagnóstico profesional, es como ahora, de ahora en adelante, ella denomina a su pareja como un Asperger. Sí, sí, lo nombró. Lo Él, nombró. él lo nombró y él lo asume, además. Sí, probablemente Mm. sí lo asuma. Sí, y es que realmente es preocupante, por ejemplo, en Instagram, cómo hay un montón de Oscar, que aquí está presente, por cierto, Oscar Chacón, me manda muchos de estos influencers donde están hablando precisamente de diagnósticos y la gente, y con una actitud docta que bueno. Y la gente empieza a escribir y a decir, sí, yo soy, claro, yo sí me identifico con eso que estás diciendo y yo qué sé cuánto, y entonces empiezan realmente a nombrarse. Sí, Ujú. la paciente busca en mí una ratificación. Dice, ¿verdad, doctor? Que esto significa que es Asperger. ¿Verdad que esto? Y yo, mire, no sé, no sé. Sí, y realmente frente a tanto saber que está proliferando por todo lado, realmente poder ratificar y poder sostenerse en un no saber está genial. No, y Sí, saberes que no fíjate. son saberes, realmente. Sí, Ujú, bueno, ujú. Sí, fíjate que yo pienso sobre esto, hasta dónde, por eso hablaba de, esto se hizo en 1928, bueno, era el auge, la clínica, el diagnóstico, ujú. y ahora, ¿qué tanto nos vemos exigidos para, en un proceso analítico, tener como
como un objetivo fundamental el establecer un diagnóstico, Sí, ¿no? claro. Del lado de la psicología es definitivo. Incluso ahora hay una escala nueva que inventaron, alternativa al DSM, que no es más no es más que lo mismo, es más de lo mismo. Que supuestamente es más evolucionada y qué sé yo cuánto. Esto es una cosa gringa y esto es lo que está de moda ahora. Es lo que está de moda. Ujú. No me acuerdo cómo es que se llama, pero tal vez, Pau, tal vez te acordes vos de cómo es que se llama la nueva Pri- escala que No, están. Priscila, es que aquí, bueno, como eso es Gringolandia, ¿verdad? Te cuento. El DSM lo están revisando para hacerlo Más más científico. evolucionado, más científico, con criterios más apegados por ejemplo, bueno, a eso que estábamos hablando, ¿no? Del asunto de tomar en consideración factores ambientales y no sé qué. Pero sí, lo que viene en la versión del DSM es algo totalmente diferente. Ya no son criterios diagnósticos, es como una cuestión globalizada, general y más así como apuntando hacia una comprensión total del individuo, pero no Ujú. como debería ser. Mm, sí, sí. Sí, es impresionante. Y todo lo que viene de Estados Unidos es así, ¿verdad? Eh, Oye, pero el peso del modelo médico, ¿no? Es decir, todavía que se siga arrastrando esto. El peso del modelo médico y lo mejor de todo es que la psicología, por ejemplo, es absolutamente, es impresionante cómo le encanta el vasallaje, porque siempre, de alguna manera, la gente que trabajó en hospitales psiquiátricos terminó siendo vasallo del psiquiatra. Aquí, por Ujú, ejemplo, ujú, la gente que estudió la maestría en psicología clínica de la Caja del Seguro Social, que es un programa que tiene la Caja del Seguro, donde se insertan a tanto psicólogos como trabajadores sociales como psiquiatras en un mismo grupo. Se les paga por hacer esta especialidad, es una especialidad, y hacen estancias durante 2 años, hacen estancias en hospitales. Reciben solo un curso de psicoterapia, nada más un curso de psicoterapia reciben. Y todo lo ujú. demás es modelo médico. Entonces, es una fábrica de producción de asistentes de psiquiatras, porque al final de cuentas, lo que les enseñan a las personas, a la gente que está estudiando desde la psicología, son puras pruebas, pruebas y pruebas y pruebas para que apoyen el diagnóstico de un psiquiatra. Y esa es la psicología. Bien. Digamos, la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica tenemos otro programa que no tiene para nada ese corte, pero cuando entran estudiantes de las universidades privadas, lo que esperaban era ese corte. Mm. Pero eso es, o sea, todavía el poder psiquiátrico lo tenemos encima y encima de la psicología también. Y sí, y hasta se ponen batas, quedan totalmente Sí, poseídos por el modelo psiquiátrico. les fascina ponerse la bata médica, les fascina, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra Buenas, pregunta, comentario. Sí, sí. buenas. Yo quería hacer una intervención. Eh, Ajá. a mí en general, voy a poner la cámara porque Sí, eh, mejor. a mí en general me cuesta un poco seguir estos seminarios, por lo menos este de clínica, porque bueno, mi formación es como filósofo y jurista, pero yo sí leo mucho psicoanálisis y tengo un proceso, ¿verdad?, de bastantes años. Y yo lo que he notado más que todo, y por eso como que me he inclinado a estudiar el psicoanálisis a profundidad, es porque me parece que ahí se determina una pregunta fundamental y es sobre el sujeto, ¿verdad? Ujú, En general, yo siento que ahorita la contemporaneidad como que intenta clasificar todo, pero a la hora de intentar clasificar un sujeto, él no tiene forma de clasificarlo, o sea, porque como que intenta como
hacer una taxonomía de la persona, pero digamos, cuando se enfrenta al sujeto no puede. Entonces, por eso es que yo siento que esos espectros que están haciendo, ¿verdad? De que, digamos, yo estaba escuchando un podcast de, de José María Álvarez, no sé si lo conoce, un psicoanalista español Ujú, que estuvo en un seminario que se llama Las locuras de adentro, estuvo analizando en el último episodio, bueno, es que como que él estudió o estudia a varios casos clínicos de psicóticos y está estudiando el de Paul Scherer. Y en el último seminario de Paul Scherer dieron como 8 categorías diagnósticas desde Flexi hasta la actualidad sobre el mismo caso de Paul Scherer. Entonces, como que él empezó a determinar diciendo que dependiendo del contexto histórico y de la influencia de la ciencia, se va determinando el modelo clínico, ¿verdad? Entonces, y no sé, me llama mucho la atención porque también como que sea una postura, como ustedes están mencionando, de que el sujeto asume esa etiqueta y con esa etiqueta asume una conducta también, ¿verdad? Entonces, no sé, yo en general como filósofo sí me pregunto mucho esto porque a mí me gusta mucho el existencialismo y filosofía existencial, ¿verdad? Del ser, de Heidegger, y cuanto tal y cuestiones así. Entonces, yo veo que está muy permeado este modelo clínico, ¿verdad? Que diría Foucault, este biopoder, ¿verdad? Y una biopolítica sobre las masas incluso, porque una persona medicalizada es una persona que es manejable a nivel individual, que es una persona que usted la puede aislar, es una persona que si es problemática, usted la puede neutralizar, pero no apunta al síntoma que es digamos, social, ¿verdad? Entonces, yo lo veo más por ese lado, no, obviamente no tengo los fundamentos para entender estos casos a profundidad, pero yo sí lo veo más como una cuestión de control de poblaciones en el sentido de que a la hora a la hora de perderse la pregunta del ser en cuanto tal, de la existencia de las personas, de buscar una filosofía auténtica o una filosofía que lo posicione ante el mundo, se tienen estos modelos que intentan poner parches, ¿verdad? Que usted es esto, que usted es lo otro, que usted aquí, que usted allá, pero no le permite al sujeto preguntarse o que él reflexione y que se conteste esa pregunta con sus propias herramientas, ¿verdad? Yo lo ujú. veo un poco así. Ujú. Sí, es una clínica de respuestas y no de preguntas. Sí, es una clínica de respuestas y de respuestas vanas, porque, porque ¿de qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve eso? Un poco, desde Ujú, ejemplo, nos ponemos a ver a nivel de psiquiatría, ¿cuándo la psiquiatría ha curado un caso? Si se trata de cura. ujú, ¿Cuándo y cuántos casos ha curado la psiquiatría? Ninguno. Ningún caso se ha curado con un psiquiatra. Nunca. Jamás. La medicación jamás ha curado a nadie. O sea, ujú, tasa cero. Absolutamente cero. Por eso la misma psiquiatría es tan, digamos, es una disciplina o una especialidad más bien tan poco valorada por el resto de la medicina. Porque el resto de los médicos saben que la psiquiatría no sirve para nada. ujú. Y es muy poco valorada. Y es que yo Sí, siento, bueno, perdón, yo siento que la psiquiatría también, bueno, siguiendo un poco la historia de la locura de Foucault y cuestiones así, nace ante un problema, ¿verdad? Que es el alienado, como, bueno, como lo dice Foucault, que es que no puede terminarse en un modelo social, ¿verdad? Que no encaja. Ahí siento que es como que la respuesta es tapar, normalizar, ¿verdad? Porque ahí tiende como a intentar integrar a la sociedad. Bueno, entonces la psiquiatría no hace una pregunta de reflexión sobre el ser, sobre el sujeto, sino que más bien le da respuestas para adecuarlo a un contexto, ¿verdad? No hace una búsqueda por sí misma, ¿verdad? Por la reflexión, ¿verdad? Que es tanto de la filosofía, de la razón, del ser humano, que es por eso construimos este montón de cosas. A nivel epistémico, todo surge de una teoría, ¿verdad? Entonces, como que se quiere
voltear eso, que se quiere tapar ahora con inteligencia artificial, que ya ni siquiera queremos razonar, sino que ahora todo lo queremos dado, o sea, no sé, eso es un problema contemporáneo muy fuerte. En general, me parece que la respuesta está en el psicoanálisis, eso es como lo que he notado de todo lo que he explorado. Ujú. Bueno, Víctor, si quieres ya, ya son las 3:01, ya podemos concluir. Yo no sé si quisieras decir algo o ya cerramos la sesión. Sí, no, nada más todo esto que está surgiendo, creo que es interesante ubicarlo en épocas. Ujú. Vuelvo a repetir esto. Vimos a Freud 1914-18, luego 1926. Vamos ahora a un Lacan 50-60, luego a los 80. Vamos viendo cómo se va cambiando el panorama sobre un mismo caso que me parece interesante. Y luego Sí, lo que decía, bueno, y después de hacer este recorrido, ahora cómo lo pensamos, me parece sí, que sí, hacia allá vamos. ese es el sentido del asunto. Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, muy bien, Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todas gracias. por venir y nos vemos entonces después de la Semana Santa. Recuerden que en Semana Santa no tenemos sesión y después de Semana Santa el siguiente martes a las 7. Bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Chao. Eh,